Iglesia Vida Cristiana presenta una palabra de Dios que cambiará su vida. Oiga, es un día especial el día de hoy. Es un día de celebración. Mire, la gente celebra los cumpleaños como haciendo memoria del nacimiento de un ser querido. Amén. Nosotros hoy celebramos la resurrección de nuestro Dios, de nuestro Jesús maravilloso. Amén. Jesucristo vive, no se quedó inerte en la tumba. El sepulcro, la muerte no pudo con él, no le pudo contener el Seol ni el infierno. Jesús se levantó y está vivo, y hoy vive, y por él nosotros vivimos también. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén. Y si algo debe generar gozo, alegría, algarabía en nuestras vidas, es cada vez que recordamos que Jesús está vivo. Porque cada vez que usted declara que Jesús está vivo, está afirmando que Él resucitó. Amén. Y cada vez que usted tenga la revelación de la resurrección de Jesús clara en su corazón, algo tiene que pasar. Amén. Algo tiene que suceder. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Mire, hay algo muy importante. Quiero comenzar diciéndoles esto. Hay elementos en el ámbito de la obra de Jesús en función del hombre que nosotros debemos tener bien claro dentro del marco de la revelación de lo que cada uno de ellos significa y lo que cada uno de ellos representa para nosotros. Todos nosotros debemos estar claros lo que es el sacrificio de Jesús, su sacrificio y su muerte. Todos nosotros debemos tener claridad en lo que fue la sangre que se vertió en su sacrificio y en su muerte. Y todos debemos tener claridad de lo que es la resurrección de Jesucristo. Cuando un hombre o una mujer tiene la revelación de estas tres cosas bien claras, el diablo tiembla y sale corriendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque allí está condensada la esencia de lo que Dios dispuso en la eternidad para cada uno de nosotros a través de la obra de Jesús en la cruz. Dios diseñó una estrategia para raer la intención del diablo de destruir a la raza humana, y esa estrategia está condensada en esos tres elementos: sacrificio y muerte, la sangre como sello dentro de ese sacrificio y la resurrección de Jesús. Recuerde, era necesaria la muerte de un elemento inocente en el ámbito de presentarlo en propiciación por la culpa del pecado. Era lo que se practicaba en la antigüedad, ¿verdad? Los animales que se traían tenían alguna vinculación con el pecado del hombre. En absoluto, ninguna. Cuando Jesús va a la cruz y muere por nosotros, ¿había alguna vinculación en Jesús con el pecado? En absoluto, ninguna. La Biblia dice que el justo murió por los injustos, y quien no había conocido pecado murió por los pecadores. Amén. Pero esa muerte no fue una muerte. Yo recuerdo que siempre por estas vísperas recuerdo mi manera de pensar antes de conocer a Jesús, cuando apenas era un adolescente de 14, 13, 15 años por allí. Y yo veía las películas en la Semana Santa y me daba rabia. ¿Sabe que cuando tuve la revelación de Cristo y todo lo que implica el pueblo de Israel y el pueblo, yo le pedí perdón a Dios y le pedí perdón por el pueblo de Israel y por los judíos? Porque cuando yo estaba chamo, yo estaba muchacho, yo decía: esos judíos llego a agarrar uno y no lo voy a pelar, porque ¿cómo le van a hacer eso a Jesús? Me daba rabia. O sea, no tenía concepto claro, una idea clara de qué era lo que estaba pasando allí, y yo manejaba era lo que la escena de la película me manifestaba. Y cuando veía el maltrato, cuando veía el oprobio, cuando veía la manera como trataban a Jesús y cómo lo llevaban a la cruz, cómo lo mataban, me daba rabia, me daba impotencia. Yo decía: ¿por qué lo tienen que matar así? ¿Por qué murió así? Pero había un propósito en su muerte. Y había un propósito en su manera como murió. Una muerte muy tortuosa, llena de tortura, llena de dolor y muy llena de sangre. Usted se da cuenta que en la muerte de Jesús hubo mucha sangre. Entonces era necesario que ese sacrificio se diera de la manera que se dio, para que entonces la culpa del hombre pudiese ser tomada por ese sacrificio, por ese cordero. Juan el Bautista lo dijo, lo profetizó cuando Jesús se abrió paso en el Jordán para ir a bajar a las aguas. Él dijo: ahí está el Cordero de Dios. Es allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablando de ese Cordero inmolado, que desde la eternidad fue inmolado por nuestras culpas. Amén. Ahora bien, la sangre que se vertió allí es el sello de legalidad de ese sacrificio.
El sacrificio era necesario para a través de él tomar el pecado del hombre. La inocencia en la práctica del pecado de Jesús lo hacía propicio para que él fuese ideal para morir en la cruz en propiciación por el pecado del hombre. Pero la sangre en el sacrificio tiene un sello importante porque es el sello de la legalidad. Jesús en su sacrificio en la cruz absorbió la culpa, absorbió el pecado, absorbió la enfermedad del hombre. Y con la sangre selló la legalidad de ese sacrificio. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Quiere decir entonces que hasta allí todo va en el orden legal. Quiere decir que el sacrificio de la cruz es completamente legal para que el hombre adquiera a través de él su perdón, su salvación, ¿verdad? Y su remisión de culpa. Importante eso. Pero inmediatamente después de la muerte de Jesús en el Calvario, se activa el otro elemento del que mencionamos hace un rato, y es la resurrección. Cristo resucita al tercer día. No se queda encerrado en un sepulcro como las otras personas que murieron. Mire, al lado de Jesús murieron 2 personas más el mismo día. ¿Dónde los sepultaron? No sé, pero los sepultaron también. Le aseguro que al tercer día todavía sus cuerpos yacían en el sepulcro. Pero al tercer día, en uno de los sepulcros que era donde Jesús había sido puesto, no había ningún cuerpo. Estaba vacía la tumba. Jesús no estaba allí. Jesús había resucitado. ¿Y sabe qué implica la resurrección de Jesús dentro de estas cosas que le estoy hablando? La resurrección de Jesús activa, activa todo lo que Jesús desató a favor del hombre en la cruz del Calvario. Jesús desarrolló un intercambio divino, el más grande que usted pueda imaginarse, allá en la cruz del Calvario, y le puso un sello de legalidad a ese intercambio que fue su sangre. Y cuando él resucitó, activó a favor del hombre todo ese intercambio. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso era que Pablo decía: si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra palabra, vano es el evangelio, vano es lo que estamos haciendo. Pero como Cristo resucitó, todo lo que él desató en la cruz hoy está activo a favor de nuestras vidas. Es por eso que cada vez que hablamos de la resurrección de Cristo es motivo de celebración, es motivo de júbilo, es motivo de alegría, pero también es motivo de que algo pase. Cada vez que nosotros hablemos de la resurrección de Jesús, algo tiene que suceder. Porque cada vez que hablamos de la resurrección de Cristo, le estamos recordando al diablo que Jesús lo derrotó y que su plan para destruir al hombre fue deshecho, fue disuelto. Y que usted y yo tenemos acceso legal a todo lo que él intercambió en la cruz. Entonces, en el ámbito de la revelación, todo el proceso de la cruz, entre el sacrificio, la sangre y la resurrección, es completamente legal para que usted y yo participemos abiertamente de todas las bondades y beneficios que ella confiere sobre nosotros. Amén. Hoy quiero hablarles del poder de la resurrección de Jesucristo. Mateo 28, 5 al 6, quiero que lo leamos por un instante. Recuerde que Jesús fue llevado al sepulcro y una de las mujeres quiso ir al sepulcro para accionar en función de algunas de sus cosas que acostumbraban a hacer con los cadáveres, con los cuerpos. Enjugarlo, llenarlo de mirra, llenarlo de ungüento, llenarlo de cualquier cantidad de cosas. Pero se encontró con una sorpresa, y fue que cuando ella llegó al sepulcro, la piedra había sido quitada. Una piedra que no fácilmente podía ser removida. De hecho, Jesús, aún después de muerto, fue custodiado. El imperio romano, el ejército romano, asignó guardias en su tumba para evitar que su cuerpo fuese mudado de ese lugar. Usted conoce la historia. Lo cierto es que cuando la mujer llega, no encuentra a Jesús en la tumba. La encuentra completamente vacía. Dice que había un ángel en aquel sepulcro a un lado, el cual le habló y le dijo a las mujeres: no teman vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí,
pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amén. El ángel atestiguó, fue testigo de lo que había pasado con el cuerpo de Jesús. Fíjese algo muy importante. Mientras yacía el cuerpo de Jesús en el sepulcro, su alma no estaba allí en ese cuerpo. Estaba en otro lugar. Estaba en el lugar donde toda alma que pecare ciertamente va a ir. ¿Cuál es ese lugar? El lugar de tormento, el lugar del Seol, el lugar de las profundidades. Allí estaba. Dios tenía todo preparado. Dios sabía lo que estaba haciendo. Y cuando se dio la orden en los cielos para que el Espíritu de Dios, conforme dice el libro de Romanos en el capítulo 8, creo que en el versículo 11, dice que si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos está en nosotros, está hablando del Espíritu Santo que fue enviado por aquel que levantó a Jesús de los muertos. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? El Padre. Envió al Espíritu Santo, determinó que su Hijo se levantara en la condición de resucitado, exaltado y lleno de poder. Y envió al Espíritu Santo y tomó en la autoridad a Jesús y lo levantó en vida, al cual proclamó su vida y su victoria a todos los espíritus encarcelados. Y esa alma, que es un elemento espiritual, volvió juntamente con el espíritu de vida al cuerpo de Jesús que estaba en el sepulcro. Todo ese proceso aconteció. Entre tanto eso acontecía, un ángel de Dios custodiaba todo ese proceso en el sepulcro. El hombre, en su intención de hacer sus cosas a su manera, puso 2 soldados, pero Dios envió un ángel. Mira, hermano, cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios ha determinado hacer algo con un hijo suyo, por encima de las intenciones del diablo, por encima de las intenciones del hombre, por encima de toda la sagacidad con la que el hombre pueda moverse en función de tratar de obstruir o detener lo que Dios pretende hacer, Dios no se queda con nada. Y mayor es Él en autoridad. Pudieron 2 soldados romanos con un ángel del Señor que vino y los desplazó simplemente con el impacto que generó su llegada a ese lugar de sepulcro. Dice que hubo un estruendo, que tembló todo aquel lugar y la piedra fue removida como una explosión. Fue como una dinamita. Yo no sé si usted ha visto esos procesos cuando están dinamitando cerros para hacer autopistas. Recuerdo que allá en Barquisimeto, cerca de la urbanización donde yo vivía, estaban haciendo una autopista que es la que atraviesa por alrededor a todo Barquisimeto. Se llama la Circunvalación Norte. Y ellos hacían perforaciones, colocaban dinamita y con especialistas en explosivos detonaban y habían explosiones que nosotros veíamos desde la urbanización, la nube de polvo y el efecto del temblor que generaba y el ruido y el efecto de la onda de la explosión. Nosotros la sentíamos ahí en la urbanización. Eso pasó allí en la tumba. Hubo una explosión. Hubo un poder sobrenatural que explosionó ese lugar. La piedra fue desplazada, fue removida. Los soldados se aterraron cuando vieron esto. Cayeron desmayados prácticamente por el terror que generó todo lo que vieron. Y hubo un destello de luz que llenó todo aquello. Usted podrá decir, el destello de luz lo produjo el ángel cuando bajó. No, el destello de luz lo produjo Jesús cuando salió del infierno y tomó su cuerpo en aquel sepulcro y desplazó aquella piedra y salió de aquel lugar, porque el sepulcro no lo pudo contener, la muerte no pudo con él, se levantó en vida. Alabado sea el nombre de Cristo. No pudieron las cadenas que ataban la piedra, no pudo el peso de la piedra, no pudo el infierno, no pudo el diablo, no pudo la muerte, no pudo el Hades, nadie pudo contenerlo. Ese Jesús es al que tú le sirves. El mismo Jesús que murió en la cruz, el mismo Jesús que resucitó, el mismo Jesús que está con nosotros hoy, es el mismo que ese día provocó un impacto que hoy ha conmovido a la humanidad por siempre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Él dijo, todo lo que hice no puede quedarse simplemente en un recuerdo de alguien que hizo algo bueno. Amén. Y la resurrección cortó la posibilidad de que Jesús hoy fuese un recuerdo. Jesús no es un recuerdo. Jesús es una realidad latente y presente. Amén.
Gloria a Jesús. Oiga, hay cosas muy importantes que yo quiero mencionarles hoy en función de lo que implica esta revelación de la resurrección de Jesús. Hay muchas cosas inmersas dentro de ella, y a la medida que tú captures lo que ella significa y representa para ti, tú vas a comenzar a empoderar esta verdad revelada en tu vida, y esto va a comenzar a provocar cosas extraordinarias en ti. Hemos aprendido algo, que en el reino de Dios la revelación es un elemento de continua operación. Una iglesia que se mueve bajo el manto y bajo el fluir del reino es una iglesia donde la revelación fluye continuamente. Y hay un elemento que acompaña a la revelación en su fluir continuo, y es la demostración de poder. Si hoy tú recibes y capturas en tu corazón el empoderamiento de la revelación del poder que está inmerso en la resurrección de Jesús, en ti debe comenzar a accionarse elementos sobrenaturales vinculados a ese poder de esa resurrección. O sea, algo debe suceder en tu vida. Es por eso que le decía que cada vez que hablamos de la resurrección de Jesús, algo tiene que pasar. Porque si ese día pasó algo tan conmocionante como lo que le acabo de narrar, y que le elevó su ánimo a usted y pudo gritar y aplaudir y todas estas cosas, cada vez que usted tenga presente el poder de la resurrección de Jesús en su vida, algo tiene que pasar. Cuando usted tenga problemas, cuando se diagnostique una enfermedad, cuando venga una crisis a la casa, cuando venga un conflicto en el hogar, cuando tengas problemas en el matrimonio, simplemente con que tú tomes el elemento de la revelación del poder de la resurrección de Jesús en tu vida, algo tiene que pasar en tu vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Pablo tenía clara esa revelación. Por eso él decía: si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos está en nosotros, el mismo que levantó a Jesús de los muertos va a vivificarnos a nosotros, aún en este cuerpo, aún en esta condición, aún en medio de las experiencias que estés viviendo. Él va a hacer algo extraordinario y maravilloso para tu vida. Amén. Es importante que tú tengas eso presente. Ahora bien, el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos se encarga de revelarte el poder de esa resurrección. Es Él quien trae la revelación de la resurrección de Jesús a tu vida. Es Él quien te permite comprender en tu corazón lo que sucedió en la esencia del propósito de Dios para tu vida cuando Jesús se levantó de los muertos. No fue algo que sucedió y quedó plasmado en la historia. Fue algo que sucedió y que hasta hoy repercute sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos y sobre la vida de los hijos de tus hijos y sobre todas las generaciones que empoderen esta verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo te aseguro que cuando tú salgas de este lugar no vas a ser igual, porque algo maravilloso ya Dios está haciendo en tu vida hoy. Amén. Oiga, las revelaciones esenciales de la resurrección de Jesús, una de ellas es que es revelada por el Espíritu Santo en el ahora. Y cuando hablamos del ahora, es que no es lo mismo, hermano, que usted conozca de la resurrección de Jesús en el marco histórico de lo que es el contenido de la Escritura de Dios, a que usted tenga revelado lo que hoy es para usted el efecto, la acción, el poder de que Jesús se haya levantado de los muertos. No es lo mismo decir Jesús sanó y ten fe que puede sanarte algún día a ti de tu enfermedad, a decir Jesús llevó en su cuerpo la enfermedad, cargó con la dolencia y por su llaga tú y yo fuimos curados. Yo te declaro sano ahora. Amén. ¿Estás entendiendo lo que te quiero decir? Cuando no tenemos la revelación de lo que implica la resurrección de Jesús, hablamos en un futuro o en un pasado. El presente no lo tenemos allí latente en la declaración que hacemos. Mire, yo vengo de una organización, vengo de las Asambleas de Dios de Venezuela. Mucho tiempo estuve allí, 27 años. Estudiamos buena teología. Y qué común era escucharnos hablar a nosotros desde el púlpito y en las consejerías, en las oraciones, hasta cuando teníamos un enfermo delante de nosotros. ¿Tú crees que Jesús te puede sanar? Sí, yo creo. Mira, Él llevó la enfermedad, Él cargó con la dolencia, por su llaga fuimos sanados. Yo quiero que tú tengas confianza, porque Él te va a sanar. Él ha sanado a muchos, y la Biblia enseña, y empezamos a darle una retórica de palabras y de cualquier cantidad de cosas, que la persona llegaba a un momento en que se cansaba de escucharnos y prácticamente decía, ok, ¿cuándo vas a orar por mí?
Ahora, cuando orábamos por él, hacíamos una oración sin fuerza, que a la final le terminamos diciendo como para validar que no pasó nada. Tranquilo, vete confiando que esa sanidad llega. No te preocupes, porque así como se sanaron aquellos leprosos que iban caminando y en el camino se sanaron, Dios lo va a hacer contigo también. Y era extraño ver que un milagro de sanidad ocurriera allí inmediatamente. Era algo que me llamaba la atención y yo decía, no puede ser. Y aún estando allí cargado de teología, Dios comenzó a transformar mi manera de orar por las personas en relación a la sanidad divina. Y comenzamos a provocar. Yo recuerdo que en una oportunidad le dije a uno de los pastores que teníamos, pastor, Dios ha puesto en mi corazón que hagamos un servicio de milagro los miércoles. Eran los miércoles también. Me dijo, no, eso no es necesario. ¿Cómo es la cosa? No, eso no es necesario, me dijo. ¿Cómo que no es necesario? ¿Y los enfermos? ¿No? Ellos se sanarán algún día. O sea, manejar hasta el criterio de que es la voluntad de Dios que algunas personas estén enfermas. Era terrible. Eso, ¿sabe qué significa eso? No tener la revelación de la resurrección de Jesús. Porque cuando usted evalúa todo lo que Jesús desató a favor de nosotros o intercambió a favor de nosotros en la cruz del Calvario, y usted lo sabe y yo lo sé, y cuando usted va al elemento de la resurrección de Jesús, usted se da cuenta que la resurrección activó inmediatamente todo lo que Jesús desató en la cruz a favor de nosotros. O sea, no es que te vas a sanar mañana. No es que vete confiando que a lo mejor puede ser que te pase como le pasó al leproso. No. Es que tú te sanas ahora. Porque la revelación de la resurrección es en el ahora. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario no es para lo que lo tengamos en la memoria de un banco histórico de eventos acontecidos. Es para que lo tengas en la presencia de tu vida a diario, continuamente, cada momento, cada instante, cada segundo de tu vida. El efecto de ese poder debe estar sellado en tu corazón, debe estar allí arropando tu vida, y tú debes tener la claridad de eso, no solamente en función de ti, sino en función de la gente que necesita atrapar en función de lo que Jesús hizo en la cruz por ellos. Amén. Fíjese, Jesús se le aparece a las mujeres, Jesús se le aparece a sus discípulos, Jesús va hasta donde están ellos. Jesús de alguna manera se le reveló a ellos, ya no como el Cristo humano, ya no como aquel ser humano, como aquel hombre que vino en carne y que caminó con ellos y le enseñó cosas muy importantes, cosas esenciales. Jesús se le reveló como lo que Él les había dicho que Él era. Yo soy el Mesías, yo soy el enviado, yo soy Emmanuel, Dios con vosotros, yo soy el que soy. Él se le reveló como quien Él había dicho que era y que sería y que debería ser. Él dijo, sí, ciertamente voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Ellos no lo entendían, ellos no lo comprendían. Aún los religiosos de ese tiempo, cuando Él dio la profecía acerca del templo y dijo que lo reconstruiría y lo levantaría al tercer día, lo vieron como un blasfemo. No sabían, no tenían claridad de la resurrección, y tenían el concepto de una resurrección futura de la cual hablaba alguna de las sectas, pero no sabían de qué resurrección estaba hablando Jesús. Y es por eso que Jesús se aparece a sus discípulos con la intención de revelarse a ellos como el Dios todopoderoso, como aquel que todo lo puede, como aquel que lo ha logrado todo. Fíjese, me llama la atención porque la palabra apareció viene del griego phaneros y quiere decir hacerse evidente, manifestarse, ser revelado en nuestro propio carácter. Ellos conocían a Cristo como hombre, como conocían a cualquier profeta, como los hombres del tiempo de Elías podían hablar y decir, yo conocí a Elías, caminé con Elías. Ellos podían decir, yo caminé con Jesús, estuve con Él, comí con Él, dormimos en el mismo espacio donde dormíamos. O sea, pudieron haber manejado un criterio como ese. A lo mejor como pasó con los hombres que acompañaron a Moisés, que acompañaron a Josué, a todos los que acompañaron a Eliseo, y cada hombre de Dios que vivió su tiempo y su momento en la dispensación y en el propósito de Dios. La gente que anduvo cerca de Sadrach, Mesach y Abednego o cerca de Daniel, pero que cuando ellos murieron o partieron, nunca más se supo de ellos. Y para poder tener presente algún elemento en función de ellos, exceptuando a Elías, de los que le mencioné, y a Moisés, porque el cuerpo de Moisés
Se perdió, y lo que dice la Biblia que un ángel lo tomó, el arcángel, y combatió con Satanás por el cuerpo de él. ¿Recuerdan lo que dice el libro de Judas? Dice que cuando el arcángel peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés, no profirió maldición alguna, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Es decir, que él mismo lo llevó al lugar donde tenía que llevarlo. Elías fue arrebatado. Eliseo buscó el cuerpo de Elías por todas partes, con los hijos de los profetas, y no lo halló. No lo halló, pero nunca más supieron de él. Nunca más lo vieron. Nunca más. Pero los discípulos al tercer día estaban viendo la revelación del Cristo resucitado. Jesús se les estaba apareciendo a cada uno de ellos. Se les estaba presentando en la esencia de lo que es el Hijo de Dios, levantado entre los muertos, lleno de gloria y de poder. No el Cristo sufriente que vino como no ha querido vender la religión tradicional. Mire, denle ese aplauso fuerte al Señor si es para Él. Amén. Oiga algo. Todos nosotros venimos, la mayoría de nosotros venimos de la religión tradicional. Y lo poco que sabíamos de Dios fue lo que ellos nos enseñó. Y lo más cercano que teníamos nosotros de lo que pasó en la cruz del Calvario era la imagen que continuamente nos reflejaban de un Cristo padeciente, torturado, allí todo lacerado, atravesado en una cruz. Hasta allí, más nada, más nada. No había más nada en absoluto. No teníamos más nada en relación a eso. Es por eso que es la importancia de la revelación, de lo que el poder de la resurrección de Jesús trae sobre la iglesia. Es tremendo, porque sabe usted que hay muchas iglesias cristianas evangélicas que se quedaron en esa escena de la cruz. Se quedaron allí en ese lugar. Y se quedaron de tal manera que hoy hablan de manera histórica de ese evento. Y cuando mencionan la resurrección, lo asocian al elemento histórico de lo que pasó en la cruz, y hasta allí, más nada. Sí, murió y resucitó, y se lo enseñan a los niños en la escuela dominical, lo enseñan a través de toda la literatura de enseñanza que se genera en sus fundamentos doctrinales, pero hasta allí, nada más. Usted no ve absolutamente que sucedan cosas dentro o en medio de ellos que estén asociados al poder que la revelación de la resurrección de Jesús trae sobre una iglesia. Un elemento característico de una iglesia que tiene la revelación de la resurrección de Jesús es que deja de ser una iglesia muerta y pasa a ser una iglesia viva. ¿Y en qué usted identifica la vida de una iglesia? Usted sabe que el ser humano tiene signos vitales. Cuando usted llega en alguna condición a un centro médico, inmediatamente le toman los signos vitales y comienzan a ubicar cada uno de esos signos vitales. Dicen, todos los signos vitales están normales. La iglesia tiene signos vitales, pero signos vitales que están vinculados al poder de la resurrección de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús se hubiese quedado muerto, la iglesia estuviese muerta también. Amén. No tuviese signos vitales. Usted se iba al sepulcro y conseguía el cuerpo inerte de Jesús y le probaba los síntomas o los signos vitales y estaban en cero todos. Una panela de hielo y en nivel de descomposición continua, y allí hubiese permanecido siempre. Pero ¿qué pasa? Que cuando fueron al sepulcro no encontraron a Jesús, y no fue porque alguien lo tomó en el hombro y lo escondió en otro lugar, fue porque se levantó, y se levantó por sus propios medios, porque el poder de su Padre activado en la persona del Espíritu Santo le activó la vida. Amén. Entonces, cuando una iglesia tiene la revelación de la resurrección de Jesús, es una iglesia viva. Dígale al que está al lado suyo: yo estoy en una iglesia viva. Yo estoy en una iglesia viva. Mira, y si tú estás en una iglesia viva, tiene que pasar algo maravilloso en tu vida. Amén. Gloria a Jesucristo. Era importante, ¿verdad?, que Jesús se le revelara, se le expresara, se le apareciera a todas estas personas para que vieran el cumplimiento de lo que Él mismo había declarado en función de su resurrección. Dice, en la resurrección Él se les reveló como el Cristo eterno, que tiene todo el poder y la autoridad. Cuando ellos lo vieron, dijeron: wow, ni la muerte pudo con Él. Aquel hombre que llegó a dudar, que el maestro tuvo que decirle: mete tu mano aquí, atraviesa tu mano allí, y solamente así pudo creer. Le costaba aceptar, pero no. ¿Cuántas personas habían muerto hasta el momento de Jesús?
Y entre ellos algunos habían resucitado. Sí, el mismo Jesús resucitó a Lázaro, recuerda. Y hay otros eventos en la Biblia que menciona personas que resucitaron. Pero como decía el apóstol en el primer servicio, personas que resucitaron pero en sus cuerpos pecaminosos nuevamente. Y no solamente eso, sino que luego volvieron a morir y nunca más se supo de ellos. Sus restos yacen en sepulcros. Allí están. Hoy nosotros tenemos experiencias del poder de la resurrección a través de ministerios como el de esta casa y ministerios del apóstol Guillermo, donde personas en distintos lugares del mundo han vivido la experiencia de la resurrección. Pero le aseguro que en un momento determinado van a morir y van a ir a un cementerio y van a decir: allí está el cuerpo de aquella persona que murió. Y eso era lo que los discípulos estaban acostumbrados a ver. Es por eso que Jesús tuvo que revelarse de la manera que se reveló hacia ellos, para que pudieran entender que Él había resucitado. Tomás no logró asimilar tan inmediatamente el asunto, y Jesús lo tuvo que combinar, atravesar sus dedos en las heridas, atravesar sus manos allí en las heridas, para poder creer. ¿Y sabe cuál fue la declaración del Señor? Bienaventurados son aquellos que sin ver van a creer. Tú y yo somos 3 veces felices, porque aunque no atravesamos la mano en las heridas de Jesús, hoy creemos que resucitó y está vivo, porque Él se nos reveló a través del Espíritu de Dios. Y hoy tenemos claridad del poder de su resurrección. Alabado sea el nombre de Jesús. Y somos felices, 3 veces felices. Somos bienaventurados porque tenemos la claridad de la revelación de que Jesucristo vive y no está muerto. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Oiga, hay algo importante que debemos tener presente en función de la resurrección de Jesús, y es que es una demostración de su amor y de su poder. Le decía que no podemos desvincular el acontecimiento o el evento de la cruz con la resurrección. No podemos hablar de una cosa sin dejar de mencionar la otra. Las dos están asociadas. Lo que le da la esencia, la activación, la vida al sacrificio de la cruz es que Jesús resucitó. Y lo que generó que Jesús resucitara es que Jesús murió. ¿Entienden cómo está la vinculación? Si Jesús no muere, no fuese sido resucitado. Y si Jesús no resucitaba, nada de lo que se hubiese operado en la cruz era efectivo en este tiempo para nosotros. El plan de Dios tenía que cumplirse a cabalidad y tenía que ser perfecto. Y vemos nosotros entonces que la acción de Dios en función del hombre tuvo un fundamento, tuvo un elemento que la sustentó, y fue el amor. Es por eso que en el sacrificio de la cruz nosotros vemos la más grande demostración de amor de Dios a favor del hombre. Dios demostró en la cruz su amor a favor de nosotros. ¿Qué dice Juan 3:16? Dice: de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El libro de Romanos, por allá en el capítulo 5, si me equivoco, creo que en el versículo 8, dice que en esto se manifiesta el amor de Dios para con nosotros, en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si nos damos cuenta, la cruz expresó la demostración más grande de amor para nosotros. Allí estuvo la demostración del amor de Dios, cuando Jesús vino y murió por nosotros. ¿Quién pudiera osar dar su vida en propiciación por un pecador y por un culpable? Jesús lo hizo, no por uno, lo hizo por todos. Porque el pecado había generado condenación sobre todos. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y recuerden que Jesús, a través del sacrificio de la cruz, tenía como una de sus intenciones restituir al hombre en su estado original. Que la gloria del Padre viniera nuevamente sobre el hombre en una esencia plena y completa. Amén. Pero en el pecado no era posible. Ahora, ¿merecía el hombre que Jesús muriera por él? No lo merecía. Y allí es donde vemos nosotros la esencia del amor de Jesús al morir por nosotros en la cruz. Isaías decía: el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, lo que tú y yo merecíamos pagar por nuestras culpas, lo que tú y yo merecíamos pagar por nuestros pecados, Jesús vino y lo pagó él. Qué maravillosa experiencia de amor. ¿Qué es lo menos que podemos hacer en función de lo que Jesús hizo por nosotros? En un acto de reciprocidad, ¿qué haría usted en función de lo que Jesús hizo por usted? Amarle.
Y cuando usted dice, yo lo amo con todo mi corazón, es porque sencillamente Él nos amó primero a nosotros. Amén. Entonces, ¿qué demuestra o qué manifiesta o qué está allí interpuesto, vamos a decirlo, en el sacrificio de la cruz? La más grande demostración de amor de Dios hacia el hombre. La cruz es la demostración del amor de Jesucristo. Pero la resurrección es la demostración del poder de Cristo a favor del hombre. Y usted me dirá, ¿por qué, pastor? Porque todo lo que hizo por amor en la cruz y todo el intercambio que desató por amor en la cruz, lo activó en poder cuando resucitó. En la cruz nos demostró su amor. En la resurrección nos demuestra su poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Dese cuenta algo muy importante, que Jesús caminó con los discípulos. Jesús anduvo con ellos, les instruyó, les enseñó. Cerca de 3 años y medio con ellos, vaciándose completamente en ellos. Ellos le vieron moverse en medio de las circunstancias, le vieron manejar circunstancias y situaciones un poco difíciles para ellos. Mas sin embargo, cuando Jesús muere, o antes de morir, les aconsejó lo importante que era el Espíritu Santo para ellos. Él les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, si yo no soy quitado, el otro consolador no va a venir. ¿Y quién era el otro consolador? El Espíritu Santo. Y es por eso que Él le da la palabra que encontramos en el Evangelio de Lucas, cuando dice que se queden en Jerusalén hasta que sean investidos del poder. ¿Del poder de quién? Del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cuándo iba a ser posible que ese poder viniera sobre ellos? Después que todo el proceso del sacrificio y muerte en la cruz, la legalidad del sello de la sangre en ese sacrificio y el poder de la resurrección activara sobre el hombre todo ese beneficio y toda esa palabra sobre ellos. Después que Jesús resucita, cuentas unos días más y encuentras entonces el cumplimiento de esa palabra. El poder del cual hizo referencia que iba a activar su resurrección vino sobre ellos. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vino entonces sobre el hombre y hoy está morando en ti y en mí. Amén. ¿Sabe usted lo que eso significa? El mismo Espíritu que descendió del cielo, que desplazó la atmósfera del segundo cielo, del primer cielo, y atravesó la tierra y llegó hasta las profundidades del Seol y conmocionó el infierno, explotó por dentro el infierno, lo llenó de un destello de luz y levantó a Cristo de los muertos. Es el mismo Espíritu que está en ti y en mí. Alabado sea el nombre de Cristo. Es el mismo. Es por eso que cuando hablamos de la demostración que hay en lo que es la resurrección de Cristo, hablamos de poder. Es por eso que cuando una iglesia tiene la revelación de la resurrección de Jesús, es una iglesia que se mueve en el poder. No podemos hablar de la resurrección de Cristo si no está dentro de lo que hacemos la manifestación del poder de Dios. Porque si no, lo estamos haciendo como las otras iglesias. Y aquí no es un asunto de competencia de qué iglesia lo hace mejor o que lo hace peor. Es un asunto de hacer correctamente las cosas como Dios quiere. Yo no puedo hablar de la resurrección de Jesús en un contexto histórico. Tengo que hablarlo en el ahora, en un presente eterno, para que su poder se active ahora. No lo dijo Jesús. Él dijo, las cosas que yo hice, ustedes también las van a hacer y aún mayores. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Amén. Es decir que Jesús dijo, todo el poder que está en mí va a activarse sobre ustedes una vez que yo resucite. Y que el Espíritu que está en mí pueda venir y operar en ustedes. Amén. Entonces quiere decir que las obras que Jesús hizo tienen que suceder en medio de hombres y mujeres que tienen la revelación de lo que generó su resurrección de los muertos. Amén. Así que usted hoy tiene que salir para su casa empoderado, determinado a actuar en función de las necesidades que hay a su alrededor. Si usted dejó un familiar enfermo en su casa, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente que va a hacer cuando llegue? Desatar el poder de la resurrección de Cristo. Póngale la mano en el nombre de Jesús y diga, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está operando en mí ahora. Lo que activó el intercambio divino de la cruz está en mí ahora. Y usted va a orar por ese enfermo y ese enfermo se sana. Y usted va a declarar proféticamente sobre sus hijos y su matrimonio y las cosas van a cambiar. ¿Y cuál es el elemento que va a generar la diferencia? La revelación del poder de la resurrección de Jesús.
Allí está condensado todo. Cuando tú tienes claro lo que pasó en función de la resurrección de Cristo en tu vida y a través de tu vida, entonces tu vida nunca más será igual. Nunca más será igual. Yo le puedo testificar que desde que yo llegué a esta casa y se me reveló el poder de la resurrección de Jesús, mi vida nunca más fue igual. Nunca más. Porque cuando apenas comencé a oír de la resurrección de Jesús, de las imparticiones de mi Padre espiritual, a lo primero que fui desafiado fue a ejecutar en acción lo que estaba empoderando en mi corazón. Ahí está un testimonio de la resurrección de Cristo. El Padre recuerda que cuando llevamos a Andreita del Hospital Central a la Clínica del Este, a la Maternidad del Este, y la internaron en la unidad de cuidados intensivos de esa clínica, ¿qué nos quedamos haciendo afuera, Padre? El Padre comenzó a orar y nos dijo a todos los que estamos allí: vamos a orar por el poder de la resurrección de Jesús. Vamos a desatar el poder de la resurrección de Cristo y vamos a reprender el espíritu de la muerte. Y allí estamos, desatando el poder de la resurrección. Y cuando el doctor salió después de haber internado a Andreita, 15 minutos después que nosotros estábamos orando, lo primero que me dijo fue: la niña se murió. Así, seco. La niña se murió. ¿Cómo? Sí, la niña se murió. Pero yo no sé qué pasó, que me resucitó en los brazos. ¿Ah? Mire, cuando ese hombre me dijo eso, yo dije: wow, Dios está en el asunto. Porque lo primero que mi papá espiritual comenzó a hacer cuando llevamos a la niña a ese lugar fue reprender el espíritu de la muerte y activar el poder de la resurrección. Y nos empoderó a todos. Vamos empoderados a orar por el poder de la resurrección. Yo recuerdo que yo le dije a ese hombre, le dije: Dios está en este asunto y mi hija vive porque Él vive. Y me dijo: bueno, te voy a decir algo, cuando eso pasa, los pulmones explotan. Así me lo dijo. Ella debe tener los pulmones pichaditos, los dos explotados. Yo le dije: con todo el respeto que usted se merece. Por ahí está la mamá, no sé si ya se fue. Si él estuviera aquí, le testifica que fue lo que yo le dije. Le dije: con todo el respeto que tú te mereces, doctor, yo anulo esa palabra. Los órganos de mi hija, los pulmones de mi hija están normal, porque el poder de la resurrección vino sobre ella. Me dijo: esperemos los RX, a ver qué pasa. A los 15 minutos subieron con los RX y me llamó. Me dijo: ven acá, mira, los pulmones están bien, no se explotaron. Y hay algo que me llama la atención, me dice. ¿Qué te llama la atención? Le digo yo: los órganos de ella datan de 2 semanas superiores a lo que es su semana de gestación. Andreita tenía 31 semanas de gestación, ella nació de 31 semanas. Y los órganos de ella en ese momento, después de la activación del poder de la resurrección, eran de 2 semanas arriba. Eran de 33 semanas. Y yo le digo: ¿y eso es bueno o malo? No, es buenísimo, me dijo. Y de ahí para adelante, nosotros nos agarramos del poder de la resurrección de Jesús. Y ahí está Andrea. Andrea murió 3 veces en esa unidad de cuidado intensivo y las 3 veces le resucitó en las manos a ese doctor. Yo recuerdo que el doctor Pérez Mon es un hijo de la casa. Él me decía: Andreita es un libro de neonatología para nosotros. Y yo le decía: Andreita es un contenido sustancioso de la revelación del poder de la resurrección de Cristo para nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ahí estamos, mire cómo ella aplaude solita. En el nombre de Jesús. Amén. Así se me demostró a mí la revelación del poder de la resurrección de Cristo en mi hija. Y mi vida cambió para siempre. Nunca más fui el mismo predicador, nunca más fui el mismo pastor, nunca más fui el mismo padre, nunca más fui el mismo hombre, nunca más fui la misma persona. Porque la revelación del poder de la resurrección de Cristo en tu vida tiene que cambiarte y cambiarte para siempre. No puedes seguir siendo el mismo. Algo tiene que cambiar en tu vida. Ese poder que Jesús desató con su resurrección de los muertos. Hay un poder transformador, un poder que vivifica. El mismo poder que se activó en el valle de los huesos secos, el mismo poder que se activó en el infierno,
ese mismo poder hoy está sobre tu vida. El poder de la resurrección y de la vida de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo.